estimado tutor y compañeros, mi nombre es Cristian David Caldera Salgado del programa Sociología y el día de hoy vengo a hablarles sobre la teoría del conflicto social según Marx, Zimmer y Kosser. Introducción. Conflicto social. El conflicto social es una fuerza dinámica que puede provocar cambios o fortalecer la cohesión en las sociedades. Analizar el conflicto desde distintas perspectivas teóricas es esencial para comprender su complejidad y su papel transformador en la historia y en la vida social contemporánea. Karl Marx, contexto y aportes. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán nacido en 1818 y posteriormente falleció en 1883. Marx desarrolló una de las teorías sociales más influyentes de la historia moderna, la revolución industrial y las condiciones de explotación obrera construyeron el marco histórico que inspiró su pensamiento crítico sobre la sociedad capitalista. A través del materialismo histórico, Marx sostuvo que la base económica determina la estructura social, las instituciones y la conciencia colectiva de cada época. La lucha de clases. Burguesía versus proletariado. La burguesía, que eran dueños de los medios de producción, explotaba al proletariado, que eran los trabajadores, generando una tensión estructural e irreversible. Esta contradicción de clase es el eje central del análisis marxista de la sociedad capitalista. El conflicto como motor histórico. El conflicto entre clases actúa como motor del cambio social y la revolución. La explotación económica genera transformaciones profundas. Revolución industrial, movimientos sindicales y luchas obreras son ejemplos históricos de este proceso. Karl Marx, aplicación actual. La relevancia contemporánea. La desigualdad económica persiste y se profundiza a nivel global. La concentración de riqueza en épocas se refleja en las dinámicas descritas por Marx. Los movimientos sociales actuales como huelgas, sindicatos modernos y protestas continúan siendo expresiones de la lucha de la clase en el siglo XXI. Sociología formal. Georg Simmel. Georg Simmel fue un sociólogo alemán nacido en 1858 y falleció en 1918, considerado uno de los fundadores de la sociología formal. Su enfoque se centró en la forma de interacción social y en los procesos de modernización europea. Simmel, Simmel analizó cómo los individuos se relacionan entre sí, sentando las bases para el estudio del conflicto como fenómeno social complejo y multifuncional. Georg Simmel, el conflicto como socialización. El conflicto no solo destruye, sino que socializa y fortalece vínculos, define roles, establece límites y normas sociales, diferencia entre conflictos constructivos, debates, competencias y destructivos. Funciones integradoras. Ejemplo: competencia deportiva, debates académicos, rivalidades empresariales. El conflicto actúa como mecanismo de cohesión e integración social entre individuos y grupos. Impactos del conflicto: cohesión y desintegración. El conflicto puede cohesionar o desintegrar grupos según cómo se gestione. Actúa como mecanismo de socialización, define identidades y establece límites grupales. Conflictos bien gestionados fortalecen la solidaridad interna y clarifican normas sociales.
Conflictos mal gestionados pueden fragmentar comunidades y erosionar la cohesión social. Contexto y trayectoria. Lewis Coser. Lewis Coser fue un sociólogo estadounidense nacido en 1913 y su muerte fue en el 2013. Profundamente influenciado por George Simmel y su enfoque sobre las formas de interacción social, vivió y analizó los grandes conflictos sociales del siglo XX, guerras mundiales, movimientos de derechos civiles y transformaciones políticas que marcaron la historia moderna. Lewis Coser, funciones del conflicto. El conflicto actúa como válvula de escape para las transiciones acumuladas en la sociedad. Sus funciones positivas incluyen la innovación, la adaptación social y el fortalecimiento de identidades colectivas. Establece y mantiene normas y límites sociales esenciales para el equilibrio. Ejemplos y aplicaciones. Ejemplos históricos y contemporáneos. Protestas sociales que impulsan reformas políticas, movimientos de derechos civiles que redefinen la justicia y negociaciones laborales que equilibran las tensiones, las relaciones del poder entre grupos. Condiciones y análisis crítico. Condiciones del conflicto. La intensidad, frecuencia, frecuencia y tipo de grupo afectado determinan si el conflicto fortalece la debilidad o las instituciones. Conflictos de baja intensidad suelen fortalecer la cohesión, mientras que los de alta intensidad pueden fragmentar los grupos sociales. Ejemplos comparativos de las teorías. Marx, revolucionario industrial, sindicalismo, movimientos obreros y lucha por derechos laborales. Símil, competencia deportiva, debates académicos y rivalidades constructivas entre grupos. Coser, protestas sociales, reformas políticas y movimientos de derechos civiles del siglo XX. Conceptos claves. Karl Marx, el conflicto como motor revolucionario y cambio estructural. La lucha de clases impulsa las transformaciones históricas profundas en la sociedad. George Simmel, el conflicto como proceso socializador y cohesionador define roles, establece normas y fortalece vínculos entre grupos sociales. Lewis Coser, el conflicto como función reguladora y equilibrio social, actúa como válvula de escape y promueve la adaptación e innovación social. Reflexión final. El conflicto social es una realidad multifacética, puede transformar, socializar y equilibrar las sociedades. Las teorías de Marx, Simmel, Coser siguen vigentes hoy. Te invitamos a reflexionar sobre su aplicación en el mundo contemporáneo y en los conflictos que nos rodean. Muchas gracias por su atención.